Buenas noches, tutora Caterine Joana. Mi nombre es Jenny Vallejo. Este es el curso de modelación ambiental. Elegí trabajar en un artículo que habla acerca de una herramienta de modelación utilizada para analizar datos de estudio de calentamiento global. Los modelos son una herramienta muy útil para estudiar la tendencia del cambio climático sufrido por las emisiones a la atmósfera. Entonces, el estudio de caso es un software para identificar las tendencias de cambio climático a nivel local en Yucatán, México. Bueno, entre otras cosas, los modelos tienen en cuenta tres aspectos importantes. El uno es el desarrollo socioeconómico, también es los datos históricos de los elementos climáticos de las estaciones meteorológicas según el lugar y los datos de referencia y proyecciones para la concentración global promedio de dióxido de carbono, el ascenso del nivel del mar a nivel regional y también a nivel global, y la concentración de ozono troposférico a nivel regional. Entonces, como podemos ver, esta herramienta se trabaja tanto a nivel local como a nivel global. Entonces, la predicción del cambio climático se puede dar o expresar en diferentes escalas de tiempo, ya sea a nivel local o a nivel regional, o a nivel global, perdón. En este caso es a nivel local. Entonces, esta base de datos que contienen registros de muchos años es muy importante porque allí se puede utilizar para analizar los cambios del clima a lo largo del tiempo. Los datos de entrada son año, número de mes, temperatura máxima, temperatura mínima, precipitación, radiación solar y también índice de humedad, ya tanto sea como anual o mensual. Entonces, en este caso de estudio, se observa un escenario eh, un poco contrario a lo que se pensaba, pues se cree que el calentamiento viene en aumento, pero en esta zona, pues se obtiene el resultado que es un sitio que está frío porque la temperatura ha disminuido, entonces ese es el resultado que se tiene. Entonces hay que evaluar otras estaciones que estén no en el mismo sitio, pero sí aledañas, pues para analizar cómo es el calentamiento, si tiende a subir o a bajar la temperatura o a mantenerse. Bueno, en cuanto al planteamiento de las cuestiones, ¿sobre quién se trata? Entonces, es un estudio, este modelo permite que la información procesada, la cual viene de estaciones meteorológicas y en una base de datos de varios años, tanto se toma la información actual, entonces genera una respuesta frente al cambio climático, identificando así la tendencia del cambio climático, ya sea que aumente o que disminuya, y también se puede calcular la evapotranspiración e índices agroclimáticos. Bueno, entonces, ¿qué sucedió al aplicarse esta herramienta? Bueno, teniendo en cuenta que el estudio de caso es local, no es global, sino local, muestra una tendencia de calentamiento pues al enfriamiento, o sea, a disminuir la temperatura en ese sitio en la mayoría de los meses del año. Entonces, quiere decir, sí, que el sitio se está enfriando. ¿Cuándo tuvo lugar? Bueno, el escenario muestra que el uso del software para la predicción del cambio climático fue con información tomada o suministrada en los últimos 40 años. Entonces, ¿dónde se realizó esta aplicación de software? En Yucatán, México, donde se tomó información de la estación Avalá para procesar los cálculos de índices agroclimáticos. eh, Resulta ser un estudio localizado. ¿Por qué se aplicó esta herramienta? Bueno, por la necesidad que nace de predecir la variabilidad del clima. Entonces, esta información es muy importante pues para la toma de decisiones que tiene que ver con actividades económicas en la región, como la agricultura, y también para facilitar el proceso
de adaptabilidad a la tendencia del cambio climático y resiliencia en la fauna, en los ecosistemas y también del hombre que habita pues en esta zona. Bueno, los modelos son herramientas fundamentales para la toma de decisiones. Entonces, este software Mowgli es muy sencillo para su utilización especial, para procesar la información antigua y actual que proviene de estaciones meteorológicas y predecir la variabilidad del cambio climático, ya sea regional o sea. Podemos observar el marco de la modelación, entonces vemos que es un modelo, una herramienta que se denomina Mowgli, de un software CBDM, y tenemos que la verificación, pues en cuanto a la verificación, es excelente para procesar cálculos de índices agroclimáticos utilizados para la evaluación de las tierras. En cuanto a los modelos de calibración, tenemos que Mowgli funciona con las plataformas Microsoft Windows XP y Windows Vista, Windows 7, y que la implementación se hace con una instalación previa de componentes SQL y Express 2005. En cuanto al análisis de sensibilidad, los datos climáticos, tanto en esta herramienta como en otras, se deben, al importarse, se deben revisar y analizar cuidadosamente basándose en un enfoque pues regional. Tenemos que la información proviene de la estación meteorológica Avala, ya sabemos que es en México. Entonces, de esta manera se pueden calcular las variables de evapotranspiración, índices anuales y mensuales de humedad, aridez, lixiviación del suelo y estaciones de precipitación. También podemos identificar la tendencia de cambio climático mediante índices agroclimáticos y elementos del clima. Bueno, esta herramienta me gustó mucho, pues es un modelo muy eficiente, es práctico y es eficaz. Y lo más importante, es útil para generar un conocimiento que nos puede eh, ser útil a la hora de formular medidas de prevención que nos ayuden a mitigar los impactos causados al, al, al ambiente, ¿no? Y también disminuir el calentamiento global. Entonces, estos modelos implican que se tenga mucho cuidado en el proceso de los datos, ya que a partir de ellos se toman decisiones importantes, pues que ayudan a disminuir la huella de carbono producida por cada una de las actividades que nos implica directamente como personas. Entonces pienso que este modelo debería ser implementado en zonas como la Amazonía colombiana, puesto que allí se emiten emisiones que contribuyen desafortunadamente al calentamiento global. Entonces es una herramienta muy práctica que debería ser implementada por los gobiernos en zonas que son, que podríamos llamar son, o áreas que son susceptibles. Bueno, entonces el modelado del calentamiento global es una importante herramienta que nos ayuda a conocer, ya sea a nivel local o regional, la evapotranspiración y la tendencia del cambio climático, la variabilidad del clima, ¿sí? Teniendo en cuenta información de una base de datos en varios periodos de tiempo. Entonces, vemos que la tendencia del clima puede disminuir como mantenerse o por el contrario la temperatura puede aumentar. Entonces con esta herramienta se puede predecir prácticamente la variabilidad del clima. Es muy sencilla para el almacenamiento y análisis de datos procedentes de estaciones meteorológicas. Y dependiendo de la estación donde proviene la información, asimismo, la información que se obtiene entonces arroja la información de la tendencia del cambio climático en la zona donde está la estación meteorológica. Bueno, eso es todo. Aquí tenemos la bibliografía de donde fue tomado el artículo. Entonces, muchas gracias.